texto cortito. Son solamente 2 versículos. Y los textos chiquititos son complicados. Las chiquititas son complicadas. Y la Paulina es chiquitita. Por eso preguntaba. ¿Ya? A varias les cae amén, dice el Carlos. Bien. Como cristianos evangélicos estamos súper conscientes de que hemos sido perdonados misericordiosamente por Dios a través del precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, en la cruz del Calvario. Eso lo tenemos clarísimo. Y reconocemos de que esta salvación es un don absolutamente inmerecido. Y sin lugar a duda, este don, este regalo, nos hace tremendamente felices. Decimos con justa razón: Dios me ha salvado, a mí que estaba imposibilitado de salvarme por mis propios medios. Y tenemos tremendamente razón en afirmar esa oración. Sin lugar a dudas, esta salvación es la causa radical de nuestra alegría. Pero muchas veces en la historia de la Iglesia ha habido malas interpretaciones de esta enseñanza. Incluso se ha sugerido por algunos que los cristianos evangélicos tendemos al quietismo, al inmovilismo, a minimizar la importancia de la obediencia y al necesario amor por la ley santa de Dios. El pastor mártir Dietrich Bonhoeffer, mártir frente a la opresión nacionalsocialista alemana, escribió un libro que se llama La gracia, el precio de la gracia, en donde él expresa este concepto de una forma tremendamente magistral. Dice: ¿qué es la gracia barata? La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina. La comunión sin la confesión. La absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin seguimiento, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Eso es la gracia barata. Como iglesia, estamos dando inicio a una serie de sermones donde abordaremos los 10 mandamientos de la ley santa de Dios, con el propósito de que quede absolutamente claro de que la obediencia a los 10 mandamientos, no a los 8, ni a los 7, a los 10 mandamientos, es una marca de la vida auténtica, verdadera del cristiano. Y que esta vida auténtica del cristiano no es solamente una declaración, una adhesión media diluida a ideas vagas y que son medio hippies sobre el amor y la misericordia. No queremos presentar a un Dios así. Queremos presentar a un Dios que es misericordioso, ciertamente, pero que también es justo y que exige de nosotros una vida santa. Bien, luego de esa pequeña introducción, les invito a que puedan abrir sus Biblias, o prender sus Biblias en algunos casos, en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país
en donde eras esclavo. Oremos. Padre Santo, te queremos glorificar, queremos levantar en alto tu nombre, Señor, confesando de que tú, y solamente tú, eres perfecto y sin mancha. Queremos confesar, Señor, nuestras bocas, levantando nuestro corazón, de que esta palabra que acabamos de leer es tu palabra, es tu voluntad expresada del deseo que tú quieres para con nuestra vida. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para comprenderla y la fuerza de este mismo, Señor, para vivirla. Porque sabemos, Señor, que no queremos ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de tu ley. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos. No por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino que por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Fíjense, en el versículo 1, la primera parte, la primera sentencia con la que comienza esta parte de la Escritura. Dice, Dios habló. Dios habló. Esa es la raíz que le da sentido a nuestra vida cristiana. Es el hecho milagroso de la iniciativa divina. Una iniciativa que tiene como sorprendente elemento la comunicación de aquel que es autosuficiente en sí mismo. Aquel que no necesita de nosotros. Que no necesita de nosotros. Y que sin embargo nos habla. Dios habló. ¿Y qué nos habla? Él, quien es el creador del universo, el sustentador del orden del cosmos, ese mismo quien pone a danzar las galaxias en la negrura silenciosa del espacio inmenso, ese que hace vibrar los átomos en desconcertantes maravillas microscópicas, el que alienta la llama de la vida inexplicablemente, ese que si lo quisiera podría apagar ahora mismo la realidad, volviéndolo todo a la nada de donde proviene. Ese mismo Dios todopoderoso y eterno nos habla. ¡Wow! Si no se enternece tu corazón con esto, machácalo con la palabra de Dios y pídele a Dios misericordia para que te envíe tu espíritu y te haga enternecer. Dios pronuncia su palabra. Ese es el misterio insondable que nos debería hacer doblar las rodillas en silenciosa adoración, en profundo recogimiento y temor reverente. Esto es lo primero. Dios se dirige a nosotros. ¿Y qué nos dice? La segunda parte del versículo 1. Y dio a conocer todos estos mandamientos. Fíjese, literalmente la oración en hebreo dice y les dijo todas estas palabras. La palabra de Dios es anterior al universo, pues por causa de ella todo comenzó a existir. Es esta palabra la expresión de la intimidad de Dios. Es la manifestación de su pensamiento. Mediante ella, mediante la palabra, somos capaces de asomarnos al carácter de quien antecede al infinito. No nos estamos refiriendo a un código de conducta que es producto de condiciones culturales, históricas, económicas de un pueblo. No es los 10 mandamientos, no son la traducción israelita del código de Hammurabi, como algunos incrédulos
afirman, ahogados en su culta ignorancia. Es la expresión verdadera del deseo de Dios. Tomen el peso a lo que significa esto. La expresión verdadera del deseo de Dios. Lo que dijimos recién, del deseo de un Dios que es eterno, que es todopoderoso, autosubsistente, un Dios que es infinito, sabio, perfecto. Ese Dios que quiere hablarnos, se dirige a nosotros a través de su palabra, los mandamientos, para que lo conozcamos. Esa es el deseo de Dios. El deseo de Dios. Y frente a esta realidad profunda, podemos hacer una pregunta súper honesta. De veritas, como suelo decir. De veritas, ¿quieres esforzarte por cumplir los deseos de Dios? Y hasta donde yo entiendo, esas preguntas tan taxativas se pueden responder con un sí o con un no. Los 10 mandamientos son entonces la expresión de los deseos que tiene Dios para con nosotros. Esta es la ley santa de Dios. Y los teólogos reformados, y entre ellos Calvino, Juan Calvino, entre los primeros, han determinado de que la ley de Dios tiene 3 usos. Primero, es como un espejo. Segundo, es como un dique ante el mal. Y también nos da a conocer lo que le agrada a Dios. Vamos por partes. El primer uso de la ley es ser como un espejo. ¿Ustedes se acuerdan del correcamino? A esto se le llama usos pedagógicos. Este es el primer uso que hace de la ley. Por un lado, la ley de Dios refleja la perfecta justicia de Dios. Eso es muy importante. La ley refleja la perfecta justicia de Dios. La ley nos dice mucho acerca de quién es Dios. Y tal vez lo más importante es que la ley ilumina la pecaminosidad humana. Mi querido Agustín de Hipona escribió, ya salió Agustín, dice mi querido Agustín de Hipona decía: la ley ordena, después de que intentara hacer lo que se ordenó, la ley ordena que después de intentar hacer lo que se ordenó, y así sentir nuestra debilidad ante la ley, nos enseñe a implorar la ayuda de la gracia. Es decir, la ley nos arroja con la realidad de lo que somos verdaderamente. La ley pone de manifiesto nuestra debilidad para que podamos buscar la fuerza que se encuentra en Cristo. Aquí la ley actúa como un maestro que conduce a Cristo. Entonces, la ley, un espejo que manifiesta la perfección de la justicia de Dios y que nos señala quiénes somos nosotros al manifestarse nuestra debilidad de poder cumplir los mandamientos. Ese es el primer uso. El segundo uso es la ley para refrenar el mal. Usus civilis. La ley en sí misma no puede cambiar los corazones humanos. Eso es muy importante. La ley es incapaz de transformar los corazones humanos. Pero sin embargo, puede y sirve para proteger a los justos de los injustos. Calvino dice que este propósito es por medio de atemorizar otra vez las consecuencias del castigo de la pena, para frenar a los que a no ser forzados no tienen consideración por la rectitud y la justicia. La ley permite, y hasta ahí llegó la cita de Calvino, la ley permite un resguardo, una limitación de la maldad, hasta la consumación de la historia en el juicio final. La ley dice: no matarás. Y eso obviamente en el mundo civil es un freno para los asesinos,
para que no cometan a diestra y siniestra su crimen, porque hay una pena de cárcel o en otros países de muerte que los puede intimidar. Ese es el segundo uso de la ley. Ahora, el tercer uso de la ley, sin lugar a duda el más importante, es el uso de la ley para dar a conocer qué le agrada a Dios. El usus normativus. Yo pensé que eso iba a ser chistoso, no fue chistoso. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, la ley nos ilumina sobre lo que le es agradable a nuestro Dios, a nuestro Padre. Toman el peso de eso. La ley nos dice, hay cosas que le gustan a tu Papá Celestial. El cristiano se deleita en la ley como Dios se deleita en ella. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando cumplimos la ley de Dios, lo hacemos por ese gustito rico de saber de que estamos agradando a nuestro Padre Celestial. Y cualquiera de nosotros podría retrotraer su memoria a la infancia cuando hacíamos cosas para agradar a nuestros papás. O los pololos o los novios podrán recordar de aquellas cosas que hacen hoy día para agradar a su polola, a su novia, sus esposos con las esposas, los esposos con ellas. Cuando sabemos lo que le agrada a una persona, buscamos hacer eso para agradarla. ¿Cuánta más razón hay en agradar a Dios, quien es el autor y perfeccionador de toda cosa justa? Por lo tanto, cuando buscamos llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos, debemos hacerlo animados, no por el temor, no por solamente una cuestión de humillación, ciertamente, pero por sobre todo, como una forma de agradar y de agradarse en aquello en lo que se goza nuestro Dios. Y aquí hay una cuestión como de base. Dios, porque me dirán, pero la polola, la novia, los hijos, el papá, son experiencias humanas. Pero Dios es persona. En la Santísima Trinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una realidad personal, relacional. La relación que tenemos con Dios no es con un algo, es con un alguien. Por lo tanto, todas estas dimensiones humanas, personales, personalistas, me atrevería a decir también, están en la misma dimensión de relación con Dios. Esta función que acabamos de escribir es la más alta función de la ley, para servir como instrumento para el pueblo de Dios, para darle a Él el honor y la gloria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificamos a Dios cuando cumplimos los mandamientos y gozamos de Él cuando los cumplimos. El cielo va a ser una continuación de lo que vivimos en la tierra, llevado a grado sumo. La ley como regla de vida como cristianos. La ley como instrumento del Espíritu Santo para llevar a cabo la santificación del creyente. Y esto es importantísimo, porque la salvación, y lo hemos dicho otras veces desde este púlpito, en lo que respecta a la justificación, es instantánea y eterna, ¿cierto? Una vez obrada y para siempre. No se puede perder la salvación. Pero con la justificación y con la regeneración del corazón humano producida por el Espíritu Santo, cuando Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, esa transformación que hizo Él es perfecta y para siempre. Y esa justificación, esa regeneración, da inicio a una vida nueva. Y esa vida nueva tiene como consecuencia el seguimiento hacia un horizonte. ¿Cuál es el horizonte? La santidad. Y si bien es cierto, nosotros antes de la regeneración no podíamos elegir lo bueno y solamente podíamos hacer lo malo, una vez regenerados,
podemos y debemos elegir y hacer lo bueno. Es decir, nuestra posibilidad de obedecer los mandamientos por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es posible. Entonces, cuidado con ese discurso que muchas veces instalamos como si todavía no estuviésemos regenerados. Es que no puedo dejar de pecar. Mentira, si eres hijo de Dios, puedes dejar de pecar. Puedes cumplir los mandamientos. Ahora, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII y en el XX sobre todo, también surgieron posturas que negaban la necesidad de cumplir la ley. Estaban los caballeros, de modo, últimamente la palabra, que eran los antinomianos. Los antinomianos proponían de que ya no era necesario seguir la ley. Los anti-ley, por decirlo de alguna forma. Y también los dispensacionalistas, que planteaban de que la ley era una cuestión para Israel. Se quedó en el pasado, quedó en el Antiguo Testamento, superada por la gracia y por el Nuevo Testamento. Las dos cosas son mentiras. Y tristemente, esas dos mentiras, esas dos herejías con respecto a la salvación y la santificación, están muy de moda hoy día. El otro día yo puse un comentario acerca de la castidad. Compartí un texto de The Gospel Coalition sobre la castidad para los novios. Y un pastor metodista y un pastor luterano, en coro, me dijeron: pero Carlos, está muy pasado de moda. O sea, un hijo de la Reforma de Lutero y un hijo del Avivamiento del siglo XVIII creyendo puras pifiaduras, como diría mi abuela. Estas herejías están presentes hoy día. Y muchas veces, aunque no lo digamos explícitamente, nosotros en nuestra conciencia, muchas veces chiquitita, decimos lo mismo. Pero lo decimos en voz alta para que no suene escandaloso. Pero muchas veces nosotros somos antinomianos, muchas veces nosotros caemos en el extremo de decir: no, que la ley, yo vivo en el amor, hermano. Vivo en la misericordia. Y lo hemos dicho otras veces, bajo la enseñanza de este Jesús hippie. Buena onda. Debemos, por tanto, conformar nuestra vida a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Primero, resumiendo, porque nos muestra lo que somos, la ley como espejo. Nos refrena del mal, la ley como dique. Y porque eso, el cumplimiento de la ley, agrada a Dios, la ley como norma de vida. Versículo 2. Dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. En este versículo hay un detalle que es importante. Porque el yo que ocupa el texto hebreo es un yo solemne. La mayoría de las veces se ocupa una palabra para decir yo. Y muy pocas veces en la Biblia se ocupa la palabra que se ocupa acá. Bueno, en esta ocasión, ese yo es esa palabra, es un yo solemne, es un yo magnífico, es un yo que manifiesta la estatura de quien dice esta sentencia. El Dios creador, quien es la causa amorosa de todo cuanto existe, quien es infinitamente sabio, poderoso y perfecto, es nuestro Dios. ¡Qué gran seguridad y deleite significa esta tremenda verdad! Nos lo dice Él mismo. Solamente esto es la raíz de nuestra seguridad eterna. Él es nuestro Dios. Nosotros somos de Él. Deberíamos escuchar esta afirmación de Dios en cada momento de nuestra vida. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios.
escucharla, sobre todo en los momentos difíciles. Yo soy el Señor tu Dios. Dios se lo dice acá a un Israel luego de tiempos de dolores, abusos, penas y tortuosas circunstancias. Dios te lo dice hoy a ti. Dios que le habló a Israel después de haberlo sacado del oprobio, de ser esclavo en un país extranjero, te lo dice hoy a ti. ¿Puedes escuchar su voz en la Escritura? ¿Sientes su voz? ¿Crees en lo que el Señor te dice de que Él es tu Dios? Nosotros, al igual que Israel, hemos sido sacados de una condición de esclavitud. Egipto significó para Israel la opresión y el abuso bajo el yugo del faraón. Nosotros, antes de conocer el Evangelio, estábamos presos del miedo y del sinsentido, bajo la condena y la muerte. Éramos como una ridícula pirinola en los dedos del demonio. Pero hemos sido liberados. Cada uno de nosotros ha experimentado de a de veritas un éxodo. Dios, con Israel, abrió ciertamente el Mar Rojo. Ante nosotros ha abierto el costado de Cristo. Dios alimentó a Israel con el maná del cielo. A nosotros nos ha servido una mesa por la cual participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Dios marcó a Israel con la sangre de un cordero. A nosotros nos ha revestido de la sangre purísima del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La liberación de Israel costó la muerte de todos los primogénitos egipcios. Nuestra liberación costó la muerte del unigénito del Padre Celestial. Nos dice el apóstol Pablo: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Podría parafrasear cuando dice en su cuerpo, en lo concreto de cada día, porque sería re fácil, y muchas veces lo hacemos, honrar a Dios con nuestro espíritu, así como con ideas, ¿cierto? Que yo te honro, yo te amo, pero donde las papas queman, en el sartén de la cotidianidad, no hacemos nada, o hacemos muy poco, o nos escudamos que somos pecadores, etc. Todo lo que hemos dicho hasta el momento. Manifestamos nuestra obediencia ahí, donde en la cancha, porque en la cancha se ven los gallos, ¿o no, Fred? Entonces, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿y cómo glorificamos a Dios? Respuesta: llevando una vida santa. ¿Y cómo llevamos una vida santa? Respuesta: obedeciendo los mandamientos de Dios con los ojos puestos en la obra suficiente de Jesucristo. Hermano, hermana, los mandamientos no son para ocupar 17 versículos en la Biblia y replicarlos después en Deuteronomio. No, los mandamientos son para cumplirlos, para vivirlos y en esa experiencia de vida glorificar al Dios Todopoderoso que te los ha dado personalmente a ti y como pueblo. ¿Lo digo o no lo digo? La palabra santo significa separado, algo que ha sido apartado, algo que ha sido consagrado para un uso particular. Tú, yo, nosotros, la iglesia entera, hemos sido comprados, lavados, separados por la sangre de Cristo para un uso santo. ¿Cuál es ese uso santo? Glorificar a nuestro Dios en toda circunstancia y en todo momento. Porque ¿sabe una cosa? Si no está contento con glorificar a Dios ahora en la tierra, ¿para qué quería el cielo? Si lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Si no lo quiere, capaz que no vaya a ir al cielo.
Así de densa esta realidad. Por eso los deseos son tan importantes. Ya, concluyamos. Hay un catecismo que me encanta, que es el catecismo de Heidelberg. Alemán. Heidelberg. Y en el catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 115, dice: ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos, si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? Ay, más de alguna persona pensó esto. ¿Y por qué no? Uno podría poner hasta tono de voz esta cosa. Pero si nadie lo puede observar perfectamente, ¿por qué se nos tiene que predicar tan rigurosamente los mandamientos? Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar. Y así, conociendo esa inclinación que tenemos al pecado, busquemos con más fervor. Y qué hermosa palabra, con más fervor, la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después, como en segundo lugar, que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo, para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que después de esta vida alcancemos la perfección que se nos es propuesta. Convengamos, y estamos todos de acuerdo en esto, ninguno de nosotros, por más que luche, va a lograr cumplir los 10 mandamientos de manera cabal. Pero que esa no sea una excusa barata, penca, charcha, para no esforzarse en ese cumplimiento. Convengamos en eso. ¿Ya? Si pecas, arrepiéntete, porque está clarísimo, expresado la necesidad de arrepentimiento en el primer uso de la ley que veíamos recién. Y esto debemos hacerlo, aunque no tengamos la capacidad humana de hacerlo perfectamente, no nos excusa para luchar con esto con fervor, es decir, encendidamente, como una llama. No como una alpaca, como una llama. Muy famosa, perdón. Encendidamente, con fervor, suplicándonos, qué hermoso que dice, aplicándonos sin descanso a suplicar de Dios el auxilio del Espíritu Santo. Si esto, el cumplimiento de los mandamientos, no lo hacemos solos. Antes de ser regenerados, antes de ser salvados, antes de ser justificados por nuestro Dios, estábamos solos, abandonados a nosotros mismos. Ahora ya no. Tenemos al Espíritu Santo, quien es Dios verdadero, perfecto, eterno, etcétera, 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 junto a nosotros. Fíjate, tienes un Dios que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo amorosamente por ti en el cielo. Y tienes a Dios dentro tuyo, la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y es esa presencia gloriosa del Espíritu Santo la que te hace ferviente en la búsqueda de la santidad. Los 10 mandamientos. Ese es el horizonte de esta serie de mensajes. Mirar el carácter de Dios revelado en ellos. Contemplar nuestra nada. Pero una nada, como decía Francisco Quevedo, es un polvo enamorado que es capaz, de la mano del Espíritu Santo, llevar a cabo vidas santas. Y eso es maravilloso. Para practicar y meditar. Primero, lee y ojalá aprendas de memoria. Yo lo pongo también como meta. No me lo sé de memoria. Lee, apréndase de memoria, medite Éxodo 20 del 1 al 17. Hágalo. Una práctica espiritual muy recomendada. Apréndase este texto de memoria. Esa es la primera tarea. Segunda, durante esta semana,
perdón, y haga la tarea, si esto no es la conclusión del sermón, es una tarea que yo le estoy dando a usted. Yo prefiero lo suyo, estoy dando una tarea y yo también la voy a cumplir. Hágala. Como Nike, just do it. Esa es la cosa. Durante esta semana, ora a diario con tu familia el Salmo 119. Salmo 119, el más largo que aparece en la Biblia. De verdad. Tómelo, léalo, medítelo, órelo con su familia. Porque aquí no hay ningún cristiano anónimo. Somos padres de familia y tenemos la obligación santa de enseñar a nuestra familia. Ocupemos mi propuesta leyendo y meditando el Salmo 119. Y contestemos dos preguntas. ¿Qué enseña este Salmo, el 119, sobre la ley de Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué enseña sobre la actitud que debe tener el creyente ante la ley de Dios? Dos preguntas. Súper simple. Salmo 119, ¿qué revela de la ley de Dios? ¿Y qué revela sobre la actitud que el cristiano debe tener ante la ley de Dios? Y tercero, y sin lugar a dudas, algo que va a hacer durante toda la serie de estos mensajes, examínese a la luz de la ley de Dios. Examínese honestamente, no de acuerdo a su propia opinión, porque usted siempre tiende a ser condescendiente. Usted se hace nanay solito. ¿O no, Fred? Examínese a la luz de los mandamientos de Dios. El Señor nos ayude en este camino que iniciamos esta semana de poder adentrarnos en la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos.